Hola, en este vídeo vamos a seguir tratando algunos de los conceptos que se han descrito en vídeos anteriores sobre el tema de colecciones de Java. En particular, vamos a centrarnos en lo relativo a la comparación de objetos almacenados dentro de esas colecciones. El comportamiento de estas colecciones va a depender fundamentalmente de los métodos que vamos a describir a continuación. Estos métodos son equals, hashcode, compare to y compare. Vamos a empezar con el método equals. Se trata de un método definido en la clase Object para implementar la comparación de igualdad de objetos al nivel más general posible, es decir, cuando los objetos no tienen atributos específicos de ninguna aplicación y por lo tanto a ese nivel la única igualdad que es razonable implementar es la igualdad referencial, es decir, dos objetos son iguales si y solo si ocupan la misma dirección de memoria, por lo tanto son el mismo objeto. La relevancia del método equals aparece cuando lo sobrescribimos en las clases de nuestras aplicaciones para describir los objetos concretos que vamos a manipular, definiendo para ello una noción de igualdad personalizada a nuestra aplicación. Esa sobrescritura de equals nos permite hacer búsquedas ágiles en arrays, listas, eliminar los duplicados en conjuntos, acceder a las claves del map. Esto lo podemos ver mejor si consultamos el API de Java. En el API de Java podemos ver la interfaz collection, que ya mencionamos en vídeos anteriores, es la más general para todo tipo de colecciones, listas, conjuntos, etc. Y en esta interfaz vemos que hay un método contains para ver si la colección contiene un determinado objeto que se pasa como parámetro. Lo importante es que la definición del método está basada en equals. Así, si el objeto que estamos buscando en la colección pertenece a una clase que sobrescribe el método equals, ese será el método que se ejecutará para compararlo con los elementos de la colección. Si en cambio el objeto que estamos pasando como parámetro para buscar con contains no tiene una sobrescritura de equals, se utilizará el equals heredado de object y estaremos haciendo una comparación de igualdad por referencia, por dirección de memoria. Aunque aquí nosotros siempre nos centramos en los casos en los que es útil sobreescribir equals, no siempre es imprescindible hacerlo. Por ejemplo, si en nuestra aplicación podemos garantizar que cada objeto va a ser considerado único, entonces la igualdad referencial que viene definida en la clase Object es suficiente y no tendríamos por qué sobreescribir el método. Antes de que pasemos a ver un ejemplo de cómo codificar equals para unos objetos concretos, debemos tener en cuenta que cualquier implementación de equals debe cumplir las propiedades básicas de la igualdad en álgebra, reflexiva, simétrica, transitiva, y además debe haber coherencia entre distintas invocaciones al método equals con los mismos objetos. No puede variar aleatoriamente. Decimos que debe ser consistente, es decir, que si una invocación a equals con los objetos x y y tiene un determinado valor y no ha habido cambios en los atributos relevantes para la igualdad de esos objetos, el resultado de equals no debería cambiar. Además, finalmente, si equals se invoca con un parámetro nulo, el resultado siempre debe ser false, obviamente porque el objeto sobre el cual está invocado el método no puede ser nulo, no puede ser igual a null, o de lo contrario habría habido un error de ejecución. Veamos ahora un ejemplo de cómo podríamos codificar la sobrescritura del método equals para un objeto version number que está compuesto básicamente de tres atributos, tres números que corresponden a la versión, la revisión y el parche del version number. Obviamente la igualdad estará definida en base a estos atributos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la cabecera del método es siempre la misma. No se puede cambiar el tipo de parámetro object ni el resultado boolean. Se trata de una sobreescritura del método heredado de la clase object. Si cambiásemos alguno de los datos de la cabecera, con override detectaríamos un error de compilación. Si no ponemos el override, el problema frecuente es que se puede confundir el tipo de parámetro y utilizar version number en vez de object, y eso sin el override no se detectaría como un error, pero se estaría definiendo un método equals distinto al que utilizan contains, indexOf y
y otros métodos de colecciones. Por lo tanto, esos métodos no utilizarían el método equals que estamos definiendo si no utilizamos el parámetro object. Para mayor seguridad, siempre utilizar @override, y por supuesto la cabecera es la que estamos indicando aquí. La implementación del cuerpo del método equals obviamente depende de la igualdad de nuestros objetos. En este caso estará definida por los tres números release, revisión y patch, y esta es la parte básica de la igualdad, pero debemos tener en cuenta un detalle importante. Ese detalle importante es que los atributos patch, revisión y release son atributos privados de los objetos de nuestra clase, pero no podemos hacer referencia a ellos respecto al objeto que nos pasan como parámetro porque es de tipo object. Por lo tanto, antes de poder acceder a esos atributos del objeto que nos pasan como parámetro, debemos hacer un casting de ese objeto a la clase en la que estamos definiendo equals. Aquí hacemos ese casting y lo guardamos en una variable del tipo de la clase en la que estamos trabajando. Para que ese casting sea seguro en ejecución, antes de hacerlo, verificamos que el objeto que nos pasa como parámetro sea una instancia de la clase en la que estamos definiendo equals. En caso contrario, equals se debería definir como falso. Es decir, estamos definiendo que cualquier otro objeto que no sea instancia de version number no será igual a este en el que se está invocando equals. Y por último, antes de hacer esta comprobación de que el parámetro que nos pasan como parámetro es instancia de la clase en la que estamos definiendo equals, tenemos aquí una comprobación que permite verificar la igualdad de manera más eficiente. Si en realidad el objeto que nos pasan como parámetro es referencialmente igual al objeto sobre el cual se ha invocado equals, entonces podemos asegurar que el resultado de equals es cierto porque se trata de el mismo objeto. Antes de pasar a ver el siguiente método, vamos a ver el código de equals en acción. Tenemos el objeto version number con sus tres atributos, el método equals definido tal y como estaba en las transparencias anteriores. Tenemos aquí definido una serie de objetos con distintos valores para sus atributos. En concreto, v1 y v1r tienen los mismos valores en sus tres atributos y por lo tanto esperamos que esta igualdad debe dar cierto. Por supuesto, hemos comprobado antes unas igualdades referenciales. v1 y v1 son el mismo objeto en memoria, luego debe de ser cierto en cualquier caso. Sin embargo, estos son objetos distintos en memoria, pero que serán dados como iguales por equals. Y aquí la igualdad entre v1 y v2 debe darnos falso. Lo ejecutamos y vemos que todos los resultados son como esperamos. Y esto vemos también que este contains de un objeto en la lista donde hemos metido v1 al crearla. Esta colección C está creada con v1, pero probamos si contiene v1r, que es, como hemos visto, un objeto distinto en memoria, pero con los mismos contenidos, con equals igual a cierto, debería decir que existe. Y lo mismo si intentamos eliminar un objeto con los valores 1, 1, 9 correspondientes a uno que ya está en la lista, aunque es un objeto distinto creado aquí como parámetro, debe darnos cierto que lo ha eliminado. Lo ejecutamos y efectivamente aquí nos dice que en esa lista ha encontrado el objeto v1r y que ha eliminado el 119. Ahora bien, ¿qué pasaría si en esta clase no tuviésemos definido el método equals? Pues vamos a verlo. Aquí hemos comentado el método equals y tenemos el mismo código. Ahora esperamos que esta comprobación de igualdad entre dos objetos que tienen el mismo contenido pero son objetos distintos en memoria no nos va a dar cierto, sino que debería darnos falso, dado que estamos utilizando la igualdad heredada de object sin sobreescribirla, y esa es la igualdad por referencia. Aquí vemos esa instrucción, la tercera línea de salida, y eso mismo ocurriría, tendría implicaciones en contains cuando buscamos ese objeto en la colección. Ahora no lo encuentra, devuelve falso.
y lo mismo al intentar eliminar ese objeto, no lo encuentra y no lo elimina. Ahora vamos a ver cómo podríamos utilizar equals para evitar duplicados dentro de un conjunto. Aquí hemos definido la misma colección de antes y creamos una instancia de hashset con el contenido v1, v2, v3, v2 está repetido y v1r, que sabemos que es un objeto distinto pero que equals lo considera igual. Lo ejecutamos y en principio al imprimir la colección vemos que aparentemente no está funcionando como esperábamos. El objeto v2 no se ha duplicado, pero v1 y v1r sí que aparecen dos veces en el conjunto. Y esto se debe a que no hemos definido el método hashcode que vamos a explicar a continuación. El término hashing se refiere a una técnica eficiente para almacenar y recuperar datos mediante el cálculo de una dirección, un índice, un número básicamente, que permite indicar la dirección que le correspondería a ese elemento o a ese objeto. Esa función de hash se utiliza a menudo para acceder a tablas hash o mapas o para acceder eficientemente a los elementos de un conjunto. En Java, la función hashcode permite calcular el valor de hashing de un objeto cualquiera. Viene predefinido en la clase Object y ese cálculo está definido por defecto para cualquier objeto. Pero si nosotros queremos trabajar con conjuntos o tablas hash de nuestros propios objetos, deberemos tener cuidado y definir hashcode convenientemente. Un problema muy común y casi imposible de evitar es que haya colisiones, es decir, dos objetos distintos que generan el mismo valor de hashcode y por lo tanto hay que almacenarlos en una lista encadenada en la celda correspondiente a la dirección que les asigna el hash. Es decir, que por nuestra parte no nos debemos preocupar de las colisiones porque ya se resuelven internamente. Pero sí debemos preocuparnos de generar el hashcode compatible con equals. Y a esto es a lo que se refiere el llamado contrato del método hashcode e equals. En concreto, si definimos que dos objetos son iguales mediante equals, debemos preocuparnos nosotros de que tengan el mismo valor de hashcode. Y esto normalmente por defecto, si definimos equals y no definimos hashcode, no se cumpliría. Porque no podemos garantizar que la implementación por defecto de hashcode genere el mismo valor de hashing para dos objetos que nosotros hemos decidido que son iguales, mediante nuestro método equals. En cambio, no nos debe preocupar tanto, como hemos visto antes al hablar de colisiones, que la desigualdad mediante equals implique o no un valor distinto de hashcode. Si hay sinónimos o colisiones, se resolverán dentro de la propia estructura de datos. La otra parte del contrato del método hashcode con equals es que hashcode debe ser coherente, igual que ocurría con equals, es decir, que si no cambian los valores que definen la igualdad para un objeto, el valor de hashcode no puede variar. Veamos ahora cómo podríamos añadir el método hashcode a nuestra clase versionNumber, donde teníamos definido un método equals basado en los tres atributos. Lo que tenemos que hacer, como hicimos en equals, es una sobrecarga de un método que ya viene definido en la clase Object. Por lo tanto, mismo resultado, mismo nombre, misma visibilidad y mismo tipo de parámetros, en este caso ninguno. Y lo que tenemos que hacer en la implementación de este método es básicamente devolver un valor entero que hayamos calculado previamente de una manera más o menos sofisticada, que ahora no nos va a preocupar. Hay funciones hashing bien conocidas que podemos utilizar, pero el objetivo es generar ese valor a partir de los mismos datos que usamos para decidir la igualdad. Si usamos para decidir la igualdad los tres atributos privados del versionNumber y usamos esos tres atributos privados para hacer un cálculo que genere un valor entero, eso es suficiente para que nuestro hashcode produzca el efecto deseado. Vamos a ver ahora qué pasaría si añadimos una sobreescritura del método hashcode a la clase que teníamos antes, donde solo habíamos definido el método equals, y veíamos unos resultados un tanto sorprendentes al utilizarlo ese objeto en un conjunto, en un hashset. El conjunto se crea igual que antes, con los mismos objetos, repitiendo v2
y con v1 y vr, que sabemos que son iguales de acuerdo a equals, pero antes no teníamos el hashcode. Veamos al ejecutarlo que ahora no aparece ningún duplicado, ni v2 por la igualdad referencial, ni v1, el objeto 1, 2, 3 que antes aparecía duplicado. Esto es consecuencia de que el objeto v1 y v1r, que son consideradas equals, generan el mismo valor de hashcode. Y el hashset utiliza esa información en primera instancia para decidir de manera más eficiente la igualdad de dos objetos. Si volvemos a la versión anterior en la que no teníamos hashcode definido, imprimíamos el hashcode de esos mismos dos objetos y ahora tienen valores distintos de hashcode. Por lo tanto, el hashcode de manera más eficiente los puede considerar como distintos y no los elimina del conjunto porque no los reconoce como duplicados. Es un error nuestro no haber definido el hashcode al mismo tiempo que equals para utilizar un hashset. Esto habría sido un error también si hubiésemos utilizado un hashmap. Las claves de un hashmap se gestionan como un hashset y por lo tanto, además de equals, debemos definir hashcode para que funcionen como esperamos. Vamos a ver ahora qué ocurriría si con esta misma implementación de equals y hashcode que teníamos antes utilizamos un treeset en vez de un hashset. Lo ejecutamos y vemos que se produce una excepción, un error en la línea 41, precisamente cuando estamos creando el treeset, debido a que nuestra clase versionNumber no es comparable, no implementa la interfaz comparable con versionNumber. Esto es lo que vamos a ver a continuación. La interfaz comparable está definida en Java como una interfaz genérica, es decir, tiene un tipo de datos paramétrico y sirve para definir el orden natural de los objetos de una clase. Es decir, cuando pensamos que vamos a utilizar una clase en un treeset o vamos a utilizar ordenaciones con esos objetos, debemos implementar la interfaz comparable con los propios objetos de esa clase. Esta interfaz tiene un único método, compareTo, que vamos a definir a continuación viéndolo en el API de Java, y es importante no confundirla, la interfaz comparable, con otra interfaz que vemos al final, comparator. Como la interfaz comparable viene implementada por defecto en algunas clases predefinidas, podemos realizar ordenaciones, conjuntos con estos tipos de datos sin tener que tomar ninguna medida. Como hemos dicho, vamos a consultar el API de la interfaz comparable. Al buscarla hay que tener cuidado no confundirla con comparator, que la veremos al final de este vídeo. En comparable vemos que es una interfaz definida genérica con un tipo de datos paramétrico y que está implementada por defecto en muchas clases predefinidas en Java. Y lo importante es que tiene un método compareTo que devuelve un entero mayor o igual es decir, el resultado de la comparación no es un booleano, sino que es un entero. A través del signo de ese entero tendremos la información de si la comparación del objeto actual con el parámetro que se le pasa a compareTo tiene un resultado de mayor, menor o igual, dependiendo de si el resultado es positivo, negativo o cero. En el API también podemos ver la descripción de las propiedades que debe cumplir la comparación y su relación con la igualdad, dado que el caso de comparación de compareTo igual a 0 se correspondería con el caso de equals. Aquí vemos, sobre el ejemplo anterior, cómo podríamos codificar el método compareTo, sobreescribiendo el método que está definido en la interfaz que estamos implementando al definir la clase. Aquí vamos a suponer que queremos establecer un orden natural de los objetos versionNumber basado en sus tres atributos privados, release, revision y patch. Para ello, vamos a utilizar el hecho de que los tres atributos están declarados de tipo int y por lo tanto podemos restar dos atributos correspondientes del objeto actual y del parámetro que nos pasan y obtener un número positivo, negativo o cero dependiendo de si el primero es mayor, menor o igual que el segundo. Una vez realizada esa primera resta, podemos devolver directamente el resultado obtenido en caso de que se produzca una desigualdad entre los dos objetos, el que estamos comparando y el parámetro. Pero en caso contrario, si
hubiésemos tenido un valor de igualdad con el primer campo, deberíamos pasar a comparar por el siguiente atributo, revision. De la misma manera, sabiendo que es un entero, podemos restar y devolver ese resultado si es diferente de 0 y continuar así con los tres atributos privados. Esto lo vamos a ver ahora en ejecución con el ejemplo que nos producía un error al utilizar un treeset anteriormente. Aquí hemos definido la clase versionNumber implementando el interfaz comparable versionNumber y hemos definido el método compareTo tal y como estaba en las transparencias, aprovechando la característica de que estos atributos sean enteros y se pueden restar para obtener un número entero que nos dé información sobre la comparación de mayor, menor o igual. Ejecutamos el ejemplo donde antes teníamos un treeset que nos daba un error porque no habíamos implementado la interfaz comparable. Ahora vemos que independientemente del orden en el que hayamos colocado aquí los elementos al crear el treeset, internamente y en el toString del treeset los vemos ordenados. Primero por release, después por revisión y en tercer lugar por patch, aunque en este ejemplo no se llega a apreciar. Asimismo observamos que los duplicados han desaparecido del conjunto, no se duplica este objeto v1r2 ni v2 porque en ambos casos se les consideran iguales. Aquí debemos hacer una salvedad importante y es que tenemos dos métodos para definir la igualdad. Equals y cuando compareTo devuelve un resultado 0 y ambos deberían ser compatibles. Es decir, no deberían proporcionar dos definiciones de igualdad distintas cada uno de ellos. Vamos a hacer ahora una ligera modificación a uno de los atributos de versionNumber, convertirlo en tipo de datos string, para mostrar por qué no siempre es posible hacer la comparación con restas. En primer lugar, y obviamente hemos tenido que cambiar la creación de nuestros objetos para que el primer parámetro ahora se le pase un string, aunque el contenido es el mismo que pasábamos antes como un entero. A consecuencia de este cambio, la operación que teníamos restando dos release, la del objeto actual this y la del parámetro, ya no puede ser una resta, pero podemos basarla en el compareTo de string que viene predefinido. Es muy útil y muy frecuente que basemos un compareTo de una clase en el compareTo de los componentes de los objetos de esa clase. De la misma forma, no nos debería pasar desapercibido que ahora no podemos basar el hashcode en operaciones aritméticas con los tres atributos de la clase, dado que uno de ellos es un string. Pero igualmente podemos obtener el hashcode de ese atributo que ahora es un string y operar con ese hashcode para calcular el hashcode de nuestra clase. Y por último, otra salvedad que podemos hacer en este código es que para evitar tener dos definiciones de equals, una en compareTo cuando devuelve 0 y otra en la comparación campo a campo dentro de equals, podemos cambiar nuestro método equals para que una vez realizadas las comprobaciones previas y el casting, simplemente devolvamos un booleano correspondiente a comprobar si el resultado de compareTo. Por último, volvamos a la diapositiva donde hablábamos de la interfaz comparable para comparar objetos y mencionábamos que se trataba del orden natural de los objetos. Es decir, solo hay una forma de comparar los objetos de acuerdo a su orden natural. Solamente hay un método compareTo para cada clase de objetos. Pero podemos tener otra forma de comparar objetos por otros criterios distintos usando la interfaz comparador o comparator. Esta interfaz incluye un método para comparar objetos que es similar al método compareTo en el resultado que devuelve, ya que es un entero cuyo signo nos indicará el sentido de la comparación mayor, menor. En el API de Java podemos comprobar que esta interfaz comparator también está definida como genérica con un tipo de datos paramétrico. Y el método que debemos sobreescribir para implementar esta interfaz se denomina compare, no compareTo, y la diferencia más importante es que tiene dos argumentos. Es decir, veremos cuando lo utilicemos que compare se utiliza sobre un objeto comparador y se le pasan los dos objetos que se han de comparar. El sentido de la comparación, ya sea menor, mayor o igual, se devuelve a través del resultado entero que devuelve el método compare, de la misma forma como se hacía con el
Debemos tener presente que aunque solo podía haber un orden natural para los objetos de una determinada clase, podemos tener múltiples comparators, múltiples formas de comparar los mismos objetos de la clase. No obstante, al utilizar múltiples comparadores, debemos recordar que siempre hay un resultado que corresponde con la igualdad de los objetos, y aunque el API dice que no es estrictamente requerido que haya una coherencia con equals, ha de tenerse en cuenta porque puede tener implicaciones en determinadas circunstancias. Veamos ahora cómo podemos implementar y utilizar un comparator para la clase que hemos utilizado en el ejemplo anterior. En primer lugar, debemos destacar que el comparador es un objeto de una clase distinta a la clase version number. Es un objeto que implementa comparator de version number y por lo tanto sobrescribe el método compare con dos parámetros version number. Esto es una diferencia importante respecto a cómo hemos implementado el método compareTo de la interfaz comparable, que solo tenía un parámetro y actuaba sobre un objeto de la clase. En este caso, compare recibe los dos objetos a comparar como parámetros. Debemos definir el criterio para ordenar los objetos mediante en este comparador. Y bueno, lo único que vamos a hacer aquí es simplemente cambiar el orden, pasar release al final y dejar patch como primer atributo para realizar la ordenación. De esta forma, si ahora definimos una lista con objetos version number, podemos ordenarla con el método sort, la lista C, pasándole como parámetro al método sort un objeto, una instancia de la clase que implementa comparator, es decir, un objeto comparator. Esto mismo se podría hacer con el método estático de collections, pasando como parámetro la lista y el comparator. Así, cuando imprimamos la lista, podemos ver que sus elementos han salido ordenados en primer lugar por número de patch, 33399, y después por número de release 0, 1, dentro del mismo número de patch. Obviamente en una lista no se eliminan los duplicados, pero podemos usar comparators para ajustar el comportamiento de treesets, como vamos a ver a continuación. Tenemos aquí un treeset inicializado con una lista de version numbers, los mismos que hemos usado en el ejemplo anterior, y creamos un nuevo treeset donde el parámetro que se le pasa al constructor es precisamente un comparator, una instancia de la clase que hemos creado que implementa comparator. Es decir, que el nuevo treeset C2 utilizará ese comparator en vez del orden natural para ordenar sus elementos. Después de crear el conjunto C2, hemos añadido los mismos elementos, los mismos version numbers que antes, y vamos a ver al ejecutar. El resultado es que en la segunda línea vemos que los valores están ordenados por patch. En primer lugar 3, los dos de 3, y después el patch 9. Mientras que en el orden natural estaban ordenados en primer lugar los de menor release y dentro de release ordenados por revisión. Con este ejemplo terminamos la presentación de los 4 métodos fundamentales para realizar comparaciones de objetos: equals, hashcode, compareTo y compare. Y para terminar el vídeo dejamos propuesto un ejercicio para la realización por el estudiante en el que definiríamos una clase zapato con varios atributos como número, modelo, color, y definimos un orden natural que debería ir en primer lugar alfabéticamente por modelo, es decir, no estamos trabajando con números y con enteros, y por color alfabéticamente, a continuación dentro del mismo modelo, y a continuación dentro del mismo color deberían ordenarse por número ascendente de zapato, por la talla. Una variante de este ejercicio podría ser que color, en vez de ser un string como se sugiere aquí, fuese un enumerado, ya que las enumeraciones implementan comparable, y se podría utilizar el método compareTo directamente para ordenarlos por color en caso de que fuese un enumerado. Esto es todo.